Hola, buenos días. Vamos a hacer este video para explicar lo que es un EPS, cómo se realiza y cuáles son las características que tiene. Básicamente, un EPS es un formato de exportación, es un encapsulado PostScript, es un documento que normalmente se utiliza para efectos de impresión. De hecho, muchas empresas impresoras lo solicitan como un requisito. Y entonces el EPS se convierte así en una necesidad, digamos, importante a la hora de enviar documentos a impresión. El EPS tiene una funcionalidad muy importante porque trata de capturar la mayor cantidad de información de color y de otras características que tienen las imágenes, sobre todo fotográficas en este caso, para lograr mejorar la calidad de la impresión, toda vez que tenemos que recordar que muchos de los proyectos que se realizan en Photoshop son, digamos, que han sido elaborados primero en RGB, que es un formato de color mucho más grande que CMYK, que es el que se utiliza para impresión. Y en la transformación de un modelo de color a otro, normalmente se pierde un poco de información debido a que CMYK no tiene la capacidad de duplicar o de emular la gran cantidad de colores que sí logra RGB, perdón. Entonces, por ahí es donde viene uno de los primeros problemas a la hora de trabajar con imágenes fotográficas, que tiene que ver con la pérdida de información que sucede al convertir de un modelo de color a otro. Por ese motivo, es necesario la creación de un formato de exportación de este tipo de documentos que trate de rescatar lo más que se pueda la información que se pierde en el proceso de conversión. Y aquí es donde aparece el EPS. Lo que sucedió con la utilización de los encapsulados PostScript, este tipo de formato de exportación, es que en el afán de que se pudiera capturar la mayor cantidad de información posible, los documentos se volvieron entonces un poco más pesados. Para trabajar este asunto, este problema de los documentos pesados, el EPS tiene una característica muy interesante, que es que durante el proceso de conversión o cuando se está creando el EPS, normalmente se divide, como decir, en dos partes, por decirlo de alguna manera. Una parte que representa el documento como tal, el documento, digamos, original, con su peso original, pero también genera una prevista, una muestra liviana del documento que se está creando. Esa muestra liviana que se llama prevista o preview es una de las imágenes que se utilizan luego para trabajar en programas de montaje como InDesign, por ejemplo. Eso nos permite a los diseñadores poder elaborar documentos extensos como revistas, periódicos, catálogos o cosas por el estilo, sin que el documento sufra demasiado a la hora de estarse elaborando. Es decir, se puede preparar más fácilmente porque lo que se está utilizando no son las fotos realmente originales, sino que son las previstas de baja resolución, lo cual hace que el documento sea muchísimo más liviano. Ok, entonces el procedimiento para crear un EPS primero consiste en este caso en Photoshop, ir a guardarlo, se le puede decir en archivo o file, guardar o save as, y en esta opción donde dice formato vamos a hacer la práctica y vamos a crear un Photoshop EPS. Vean cómo el documento ya le pone la extensión de EPS a este documento en particular, le vamos a decir guardar, y entonces aquí vienen dos características que son muy importantes. La primera, vean que ya la prevista esta que les estaba comentando aparece en una versión a color. 8 bits por píxel significa que la prevista, o sea, la imagen liviana que vamos a trabajar eventualmente en otros programas, va a quedar formada por componentes de color. Hay otra versión que es de un bit, que a veces sucede que cuando se guarda como un bit la imagen en algún momento, sobre todo en la manipulación de la imagen posterior, la prevista podría convertirse en una imagen de puntitos, digamos, de puntitos blancos y negros porque no tiene mucha profundidad de campo.
En cambio, con el 8 bits, pues uno tiene la posibilidad de ver el documento a todo color. Entonces, esa es la parte importante. Y el código tiene que ver con la forma en la que el documento se va a comunicar eventualmente con sistemas de impresión. Esos son lenguajes, digamos, son lenguajes PostScript. Y el código binario es el que se recomienda en general, pues, para tener una buena comunicación. De esa manera le decimos OK y el documento ya se ha guardado como EPS con esas dos características importantes. Espero que les haya quedado claro y que hayan podido comprender la importancia de la utilización de los EPS como formatos para diagramar y para llevar adelante proyectos de diseño gráfico y de diseño publicitario. Muchas gracias.